Bienvenidos a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad, y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. Volvernos a conectar con el alimento. Una frase que me quedó guardada en la memoria gracias a la conversación que disfruté con David Villegas García para este 8º episodio de Conecta a Propósito. Desde Medellín, Antioquia, en Colombia, David se ha conectado para compartir su historia. Cofundador de la Fundación Salvaterra, es un apasionado por la vida, por las causas con propósito. Un hombre lleno de valores familiares que busca, en su día a día, trasladarlos a cada cosa que hace y a cada persona con la que se relaciona. En sus más de 10 años de trabajo en la Fundación, ha conseguido innumerables resultados en favor de comunidades marginadas, así como por el medio ambiente. Lo mejor no es que yo lo cuente en esta introducción. Dejemos que sea David quien nos lo cuente. Comenzamos. David Villegas García, de Fundación Salvaterra, bienvenido a este 8º episodio de Conecta a Propósito. Muchas gracias, Samuel, y gracias por la invitación al programa Conecta a Propósito, que creo que cumple una función importante para la sociedad y el mundo en general. Muchas gracias, espero que así lo siga haciendo. Cuéntame, David, ¿desde qué parte del mundo te estás conectando para esta entrevista? Hoy estoy desde Medellín, precisamente desde mi hogar. Medellín, Medellín, Antioquia. Colombia. Sí, señor. ¿Qué tal está el clima por allá en estos días, David? Hace calor, supongo, por temporada navideña, calor humano y calor de clima. Sí, realmente pues la temperatura de Medellín siempre es muy tropical, pues muy veraniega, pero realmente creo que lo más importante de estas épocas es el calor humano que conecta, que realmente vuelve a ese ADN y esa esencia que somos nosotros los humanos, y son las familias. Así es. Y bueno, antes de comenzar, siempre le hago la misma pregunta a todos los invitados y me gustaría saber quién es David Villegas García. Esa es una pregunta muy importante. Yo creo que uno como definición, yo diría que soy un humano más, con un poquito de locura y una pizca de irresponsabilidad, con ganas de hacer algo diferente por la sociedad, con ganas de hacer el bien y con el interés de hacerlo bien. Creo que ese es David Villegas detrás de lo que hay y yo diría que soy una persona que pues, cuento con mi esposa, tengo una mascota, soy hijo, pues soy de una familia con 8 hermanos, mi mamá es nuestro gran faro, mi abuela era pues el faro mayor y cuando ya fallece pues mi madre coge como ese rol y todo lo que dejan las abuelas, mi madre yo creo que lo adopta a la perfección y eso creo que también es lo que nosotros venimos haciendo y es transmitir todos esos valores y esas virtudes que le enseñan a uno los adultos, pero que finalmente la vida lo va moldeando a uno cada vez más. Yo me definiría así, yo no tendría una definición sola de David es esto desde lo profesional, sino que acá hay un montón de puntos que se conectan desde la niñez, desde muchos ángulos de la vida y de la etapa de evolución de uno que va conectando por hacer las cosas bien y pensar en un propósito superior que trascienda realmente las fronteras y que realmente impacte a la sociedad y ese es el hacer las cosas bien y eso es David Villegas en estos momentos. Estupendo, David. De formación, ¿qué formación tienes? Ingeniero agrónomo de la Universidad de EARTH, que es una universidad que queda en Costa Rica y realmente creo que la universidad me cambió la vida a mí y a toda mi familia. Bueno, no eres el único que comenta esto. También José Javier Guarderas comenta lo mismo, que esta universidad transformó la realidad de cada uno. ¿Puedes decir que cuando entraste a la universidad EARTH,
¿Encontraste tu propósito o ya venía ese propósito un poco definiéndose a partir de esos faros que eran tu mamá y tu abuela? Yo creo que la vida lo va moldeando a uno y creo que la ERD fue un principio importante para el cambio y para ese rayón que yo denomino convertirse en un agente de cambio. Creo que la ERD lo va motivando a uno para ese cambio y para uno creérselo. Yo creo que yo fui de los que me lo creí y me volví un poquito loco alrededor del tema, pero siento que ya venía una experiencia de vida y unos temas de familia que sí o sí hacen que uno se vaya orientando a estos procesos. Y yo creo que ahí hay una historia muy bonita que si nos da el tiempo, pues cuento algunos detalles, pero que realmente creo que la niñez, ciertas experiencias de vida que fueron pasando, nos llevaron a lo que hoy tenemos como organización y es una empresa con propósito que conecta a muchas familias y a muchas personas por el bien de una sociedad y por un comercio justo, por una agricultura orgánica, más responsable, con unas teorías de cambio mucho más sólidas y creo que eso es lo que hemos logrado conectar, no solamente desde lo académico, sino también desde el ser y desde las personas que nos acompañan. Me cuentas que hay una historia detrás. Como sabrás, el propósito de este podcast es justamente dar a conocer esas historias, justamente para que las personas que encuentren este tipo de organizaciones se den cuenta que hay seres humanos con historias personales y particulares que los llevaron a construir un propósito. Si no te importa, ¿te gustaría compartir esa historia con nosotros? Sí, claro que sí. Sí, yo creo que eso hace más humano esta conversación y conecta de pronto un poco más. Yo creo que contar un poco esta historia pues me va a traer algunos recuerdos. Pero es eso, y lo hablaba esta mañana con un hermano, yo lo denomino hermano, porque somos compañeros de la U y nos volvimos hermanos de la vida, y le decía que recordar es vivir. Entonces, un poco de estos recuerdos es uno, nosotros somos un núcleo familiar, papá, mamá y 8 hijos. A cierta edad, yo tenía unos 15 16 años, mi papá tomó una decisión, digamos, muy respetable y toma, digamos, un camino aparte al de nosotros. Mi mamá queda como el faro de la familia. Entonces hay una separación de padres, la cual yo creo que mi mamá tuvo una gran sabiduría en el manejo y en inculcarnos unos valores y unos principios desde el principio base de no odien a su papá, no tengan rencor hacia su padre. Él es un ser humano, cometió un error y hay que dejarlo. Llegará el día en que lo entenderemos. Y creo que esa sabiduría que impregnaba mi madre hacia nosotros, pues también venía por un respaldo que daba mi abuela en esas condiciones, en esa situación de alta dificultad, digámoslo, económica, porque yo creo que emocionalmente siempre tuvimos ese amor y estuvimos siempre rodeados de gente buena y creo que eso es uno de los momentos más bonitos de la vida y es quienes nos rodean. Y mi madre siempre tenía un mensaje y es, miremos quién está a tu lado y depende de quién esté a tu lado, pues sabemos si estás haciendo las cosas bien realmente. Y creo que esos son de esos mensajes y esa sabiduría de la sociedad que finalmente cumple una función. Entonces, en ese momento mi madre queda con 8 hijos. Realmente ella con sus hermanos, mi abuela como líder, nos levantan, por decirlo de alguna manera. Mi mamá hace que todos terminemos nuestros colegios con el apoyo de mucha gente. Yo te tendría que decir que ahí tuvimos una gran cantidad de angelitos. Nosotros lo hemos denominado ángeles de la vida y del camino y han sido personas que han estado rodeándonos en los diferentes momentos de la vida. Y es como esas personas que obran realmente sin esperar nada a cambio, simplemente por hacer el bien. Y eso es lo que nosotros hemos logrado también como familia, es generar una cadena de favores alrededor de nosotros y por eso la organización pues que creamos y que co-creamos como familia realmente, porque ha sido el resultado de todo lo que nos tocó vivir. Y en gran parte, pues yo te podría decir que yo empecé, claro, en la etapa de colegio se vino esa crisis, pero yo en el colegio yo vendí, no sé, barquillos, empanadas, pastelitos, aretas, bisutería de niñas y un montón de cosas para poderme pagar incluso el transporte. Y eso lo hacíamos
casi todos nuestros hermanos, nos tocó emprender desde el colegio, generar diferentes alternativas de ingresos para poder salir adelante e incluso trabajar los fines de semana y trabajábamos en diferentes temas. Yo pasé de trabajar en un bar, luego en un restaurante, luego en una charcutería, luego incluso cuidando carros de una iglesia para poder ayudar a parquear a la gente. O sea, empezamos a generar una dinámica de experiencias de vida completamente diferentes cuando en el pasado teníamos todo y pasamos a no tener nada, a perder el carro, a que nos embargaron la finca, que se perdió absolutamente todo lo material. Y creo que de las cosas bonitas fue que mi mamá lo que logró generar fue una hermandad. Y esa hermandad hizo que saliéramos adelante unos con otros. Entonces, a medida que mis hermanos mayores iban graduando del colegio o se iban graduando de la universidad, financiaban al que seguía. Y nos fuimos financiando unos a otros las universidades y realmente mi hermana menor, la última, por decirlo de alguna manera, de la camada, mi mamá tuvo 8 hijos, 9 embarazos, entonces de esa última fue el grado del año pasado, antecitos de la pandemia, y en ese momento fue como el último momento glorioso, así de, listo, ya todos somos 8 hijos, 8 profesionales, y entre unos y otros nos ayudamos para salir adelante. Y fue también como ese otro momento de la vida de Daniel. Daniel, mi hermano, y yo fuimos becados en la ERT. Somos dos hermanos que logramos estudiar allá. Y cuando regresamos al país, empezó el interés de cómo devolverle al país lo obtenido en Costa Rica. Pero el gran principio de eso era cómo generábamos educación también a otros. Y nosotros, por medio de la organización, hemos generado unas 4 becas y por ende una es mi hermana. Entonces, ese gran logro de nosotros mismos, decir, ya generamos esa beca, fue también como decir, logramos devolver ya un primer granito de arena de esos milagros de la vida que tuvimos, porque irse a estudiar a la ERA es un milagro realmente. Y ahí hay otra experiencia que tuve cuando fui aceptado, pero empezamos a generar esa situación donde esa hermandad conecta y conecta un propósito superior, y incluso en ese camino de la vida, el llegar a la ERA también era llegar a perdonar a mi padre y entender muchas cosas que yo de pronto no había entendido cuando uno es más pequeño y uno se llena de muchas ideas a veces erróneas, pero uno simplemente tiene que dejar que pasen las cosas, que pase el tiempo y perdonar, pero perdonar con sinceridad. Realmente creo que eso fue lo que mi mamá nos enseñó en ese capítulo, y entender que todos cometemos errores en cualquier momento de la vida. Yo he cometido errores, incluso como profesional, como persona, todos cometemos algún error, pero no por eso tenemos que juzgar al otro, simplemente dar segundas oportunidades. Y eso es lo que nosotros hemos hecho como organización, y no estigmatizar al otro desde su origen, desde lo que ha hecho o dejó de hacer en su vida, sino desde cómo damos segundas oportunidades en la vida. Y eso transforma el mensaje, transforma muchos pensamientos alrededor de nuestra sociedad colombiana y de nuestra sociedad en general. Entonces, un poco ese recuento es para llegar a que tuvimos una crisis económica. Esa crisis económica la hemos venido sanando desde la hermandad, desde la unión familiar, pero que finalmente quien ha hecho que eso pase es mi madre. Yo la denomino, ella es el CEO detrás de cámaras de la organización. Yo, cada cosa que hago se la consulto a ella. Incluso antes de esta entrevista le decía, bueno, madre, si me hiciera una pregunta, ¿qué responderías a esto? Y así me entreno para muchas cosas realmente. Y es eso, es ser humanos, es no perder la esencia. Yo creo que nuestra gran esencia es ese ADN es la familia, y ese ADN familiar es lo que nos hace hacer el bien y poder transformar, incluso cambiar formas de ser, porque realmente la vida es eso, la vida es una constante metamorfosis. Y yo lo veo mucho y yo me meto mucho en ese cuento, porque aparte de que estudié mucho el tema de insectos en la ERT, y tuve un gran maestro que era un profesor, Edgar, y a partir de ahí pues entender mucho lo que pasa alrededor de un insecto, pero también en la vida de uno, y cómo uno va transformando su ser, su pensamiento, sus ganas de concebir la organización, la familia, y así sucesivamente. Pues es un constante cambio, y eso es lo que nos trae acá, y agradecerte porque
Realmente es contar una historia que van haciendo, y posiblemente desde el nacimiento de uno, pero detrás hay un ADN, una genética que hace que uno haga las cosas por el bien, porque finalmente es la educación que todos hemos ido recibiendo. Y yo creo que se pueden transformar pensamientos y formas de actuar y por eso también dar segundas oportunidades a quienes han cometido otro tipo de errores, pero que nosotros no estigmatizamos su pasado, simplemente es como un borrón y cuenta nueva y si quiere cambiar, pues nosotros somos la puerta para el cambio y si lo quiere aprovechar, pues acá hay oportunidades y esas oportunidades se multiplican, no solamente para él, sino para su familia y su entorno en general. Entonces así es como vamos conectando esa cadena que nosotros denominamos cadena de favores, como lo hacía la película en su momento, pero que aquí es real y aquí lo vivimos en el día a día, pero que eso también nos pone en varios aprietos. Por eso yo digo que a veces soy un poquito el responsable, porque yo a veces asumo compromisos que en el momento pueden generar tensión o pueden generar pérdida económica de recursos, pero también es dar una nueva oportunidad para otras personas y cambiar formas de vida y estilos de vida. Y te podría solo poner un ejemplo y un caso acá en Medellín. Yo tuve uno de los programas que manejamos, era exhabitantes de calle. Logramos tener unos 630 jóvenes en situación de calle y más o menos el 50% dejó la calle. El hecho de transformar esas vidas ya para mí era, wow, pues lo máximo. Pero fue un proyecto, un contrato que nos dejó mucha pérdida económica. Por X o Y razones perdimos mucha plata. Y ahí es donde se devuelve la película, donde ya uno ya tiene que volver a esa mirada financiera y decir, bueno, ¿cómo ayudo sin perder plata? Y ahí empieza un tema de fundación. Y nosotros, yo diría que yo nací muy filantrópico. O sea, yo siempre he dicho, yo nací con el corazón, pero con la razón puesta. Pero a medida que fui creciendo y a medida que fuimos evolucionando en esta etapa de metamorfosis, también entendimos que también hay que hacer plata para poder generar mayor beneficio a la sociedad y hacer plata bien hecha. Pues no hay que entrar en cosas negativas ni nada por el estilo, sino cómo hacer recursos, pero esos recursos cómo se reinvierten por hacer el bien. Entonces ahí empieza pues como todo ese proceso y creo que esas segundas oportunidades hoy las hicimos con ellos y hoy las estamos haciendo en el marco de la paz con población que ha sustituido la coca, con población que incluso fue reincorporada de población, digamos, excombatiente de FARC, población que incluso participó en las filas de las autodefensas. O sea, hemos logrado generar una conexión alrededor de los procesos que trascienden más allá de quién está hoy al frente o no, sino de poder generar un cambio de personas y de personalidades que puedan transformar ese ecosistema de ellos como familias y como personas realmente. Sin duda lo que me comentas es trasladar un poco esa experiencia familiar, intensa, amorosa, ejemplar a la vida cotidiana. Y realmente es una historia que conmueve y que definitivamente llena justamente el propósito de este programa y te agradezco esa honestidad y esa generosidad al compartirla. David, te quería preguntar un poco, ¿cómo llegaste a la Universidad Air y a escoger el programa de formación que escogiste? Bueno, ahí hay una historia también muy bonita. Pues primero, mi hermano Daniel, cuando estábamos acá, nosotros tuvimos una etapa en los años 90 más o menos, cuando fue, digamos, una crisis, digamos, de seguridad y demás acá en la ciudad de Medellín. Mi familia tomó la decisión de irnos a vivir a la finca. Tuvimos 4 años y medio viviendo en la finca y eso nos conectó mucho con la ruralidad y con los hijos de los mayordomos. Nosotros casi que crecimos jugando con los hijos de quienes nos ayudaban en la finca y con los vecinos realmente que eran con quienes compartíamos. Igual todos los días bajamos al colegio en la ciudad y demás, pero esa conexión con el campo yo creo que fue parte de ese rayón que nos conectó cada vez más en cómo transformar esas condiciones de vida que nos rodeaban alrededor de la finca. Y mis padres eran realmente personas muy bondadosas y ayudaban mucho a las personas de la vereda y generábamos un bazar y hacíamos rifas y espectáculos y demás. Y era la gestión de ellos. Entonces creo que eso nos fue conectando un poco, pero hubo unos momentos clave, voy a tratar de ser muy conciso porque la historia es bastante grande, pero hubo un capítulo donde Daniel asume irse para Costa Rica a estudiar inicialmente a la escuela de ganadería
centroamericana que queda en Costa Rica. Mi papá inicialmente le financiaba su colegiatura. Cuando se viene la crisis financiera o cuando se viene, digamos, la separación, Daniel ya había empezado a estudiar en la ERT, ya lleva el primer trimestre y ahí se vino, digamos, que ese momento y esa ruptura. Entonces, digamos que dentro de esa ruptura, Daniel queda dentro de contra la espalda y la pared y dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces, eh, tomo la posición de mi papá o tomo la posición de mi mamá y de mis hermanos. Entonces, creo que en ese momento se da un momento donde Daniel habla con unos compañeros y digamos que por su esencia y lo que mi mamá nos formó, pues tomó la decisión de acompañar y apoyar más a mi madre y a nosotros. Y en ese momento mi papá le quita todo el apoyo económico. Entonces ahí empieza un primer angelito en la ERT y era una compañera y su padre. Lo invitan a la casa y el papá le dice, venga, yo le doy su colegiatura. Yo lo beco, pero usted va a cumplir con unos principios porque finalmente eso es lo que... Ahí empieza yo creo que también una cadena de favores alrededor de las becas. Entonces, Dani termina su colegiatura en la ERT gracias a esta familia. Y en ese momento él estaba en tercer año, yo estaba ya en grado 11 y yo me presento a la ERT. Yo me presenté a la ERT y a la Universidad Nacional acá en Agronomía y pasé a las dos. La situación que se me presentó era que pasar a la ERT era con 50% de beca y el otro 50% era bastante plata, pues la ERT es una universidad que tiene un costo bastante alto, pero finalmente había que buscar cómo nos financiábamos. Y pasar a la nacional era realmente pasar con una matrícula a muy bajo costo y quedarme en Colombia. ¿Yo qué hice durante ese momento? Cuando llegó la noticia de pasa, pero con un 50% de beca, pues obviamente nosotros no teníamos ya los recursos para decir yo me voy y financio la otro 50. Entonces, eh, empezamos ese año a entender si yo realmente era para la agronomía. Entonces mi hermano me cuestionaba, bueno, vamos a mirar si te gusta, métete al SENA a un curso de agropecuaria, una técnica agropecuaria. Y así fue, o sea, me metí y lo hice. Y me metí 6 meses a coger asadón, machete, pala y demás, a sacar callos. Y me gustó. Y me gustó entender un poco más la ruralidad y entender un poco más las condiciones de vida de las personas que me rodeaban y tener compañeros que tenían que dormir ahí en el Sena porque finalmente vivían de zonas muy dispersas de la ruralidad y entender esa realidad me gustó. Uno fue eso, lo otro fue que también me presenté a la nacional, pero como un estudiante no matriculado. Entonces me fui a cada profesor de los temas que me llamaba la atención de la carrera y le dije, yo pasé a esta universidad, yo quiero saber si sí soy yo para esto, porque pues la universidad vale X plata, pero yo quiero mirar si realmente estos temas me apasionan. Y los profesores me dejaron. Entonces estuve en unas clases de entomología, de genética, de bioquímica, de cálculo, y eso me permitió conectar un poco el principio de si soy para esto. Mire qué curioso que eres de los pocos que conozco que una vez ha terminado su carrera profesional, la mayoría no saben qué hacer. Al menos tú te planteaste una inquietud de quizás yo sirvo para la agronomía y ahí no solo eso, sino que te enfrentaste a esa duda, sacando callo como bien dices, y te enfrentaste a esa duda y trataste de indagar un poco si realmente era lo tuyo. Eso es bastante interesante. Sí, de hecho, en el colegio teníamos un acompañamiento de psicología y un profe que era como el que nos acompañaba en la definición de propósito de vida. Y yo me acuerdo que yo desde muy pelado yo decía, es que yo quiero trabajar por el campo. O sea, yo me veo en una finca ganadera o en una finca agrícola o en algo haciendo esto. Y de hecho, recuerdo que uno de los trabajos de clase en el grado 10º y 11 más o menos era indaguen más sobre lo que usted quiere estudiar. Y recuerdo que en ese entonces, y acá hay una historia muy bonita porque Santiago Córdoba, que es un graduado de la ERT, fue quien hizo que Daniel fuera a la ERT, pues fue quien convenció a mi papá de que lo mandara a la ERT. Pero adicional a eso fue quien me acompañó a mí en esa primera etapa de si yo era o no era para la ERT, pues una persona líder con ese liderazgo que la universidad buscaba. Entonces, Santi, en ese momento fue como ese guía
estando aquí en Medellín, porque mi hermano estaba ya estudiando, entonces mi hermano no era mi referente en ese momento, sino que Santiago. Y hoy en día Santiago Córdoba, aparte de que sigue estando en nuestras vidas, es miembro de la junta directiva de la fundación, sigue siendo un amigo de la familia y nos sigue acompañando desde su visual para el desarrollo. Entonces, yo por eso digo que hay unos angelitos en el camino que se nos van apareciendo y ellos no saben lo que han generado en nosotros, pero nosotros venimos generando un poco más allá y siendo un poco más reflexivos en ese sentido. Entonces, yo te diría que en ese momento de cuando yo decido irme para la ERD, es porque ya venía pues como una historia y mi hermano Daniel, te cuento que un poquito también de su locura fue, él le decía a todos sus compañeros que mi hermanito quiere venir a estudiar acá y empezó a hablar con el rector, con toda la universidad en general y llegó a una compañera y una compañera de la promoción que es María José Retana y de su papá que es don Fernando, en una noche de visita le dicen, Daniel le dice al papá, venga, y usted, pues, ¿por qué no le da la beca a mi hermano? Porque él daba becas en la ERD. Y él le dice, pues venga, pues, ¿qué hay que hacer para que le demos la beca a su hermano? Y le firma una carta diciéndole que la beca que él da a la universidad sea para David Villegas. Entonces, Daniel llega con esa carta a la universidad, pues él contará mejor la historia que yo, pero llega y le dice ya a la rectoría, tengo la carta, tengo la beca de mi hermano, necesito que ya sea, pues, que esto pase. Y ya la beca no era por el 50, sino por el 75% de beca. Entonces ya hace otro 25, eso como ya pasó un año, entonces ya mi hermano estaba en cuarto año, yo ya había hecho, digamos que ese proceso interno acá en Colombia, ya me había graduado en el 2003, 2004 estuve en SENA y la Nacional y en el 2005 ingreso a la universidad. Entonces fue gracias a Daniel y a la compañera, pues realmente porque Majo realmente se volvió otra angelita dentro de mi vida. Y a partir de ahí conectamos un montón de sueños alrededor de esto. Precisamente ayer estábamos cumpliendo 13 años de graduados y yo le mandaba una foto que por cosas de la vida un compañero ayer pasó un álbum de fotos y me dediqué por ahí 5 horas a ver fotos y porque recordar es vivir. Entonces me puse a ver fotos del grado y me encuentro esa foto de ella abrazándome al salir ya con el título y fue como, uy, wow. O sea, se la mandé y le dije, Majo, gracias y mil gracias a ti y a toda tu familia. O sea, hoy somos lo que somos gracias a ella y a su familia, porque finalmente es esa cadena de favores y es también ser agradecidos y siempre agradecerle a quien nos ha ayudado. Y creo que ha sido una ayuda más que una ayuda solo a nosotros, es una ayuda a todo Colombia. Y recuerdo que cuando me gradué, en una de las conversaciones que tuve con don Fernando y María José fue, David, ¿usted qué quiere? Y yo tenía el compromiso de quedarme 2 años más trabajando con ellos. Y yo le dije, yo quiero volver a Colombia a transformar el agro y yo quiero hacer algo por el bien de la sociedad en Colombia y poder devolver lo aprendido en Costa Rica. Y él yo creo que cuando escuchó mis palabras y un poco mi sueño, dijo, pues yo le autorizo que usted se vaya para Colombia y cumpla con ese sueño. Eso sí me mantiene informado. Entonces, ahí se dan unos momentos claves para poder yo llegar a Colombia con un poco más de locura, pero también con un compromiso de vida de cómo voy a devolver todos estos regalos que me dio la vida a la sociedad en Colombia. Y creo que ahí fue donde cada vez más se me fue llenando la cabeza de hay que hacer algo diferente. Y por ende, cuando regreso a Colombia, Dani me dice, listo, usted tiene un sueño, vamos a hacerlo realidad. Y yo lo acompaño. Y Daniel en ese momento vendió la empresa que tenía y con esa venta de esa empresa, el 50% me lo dio y me dijo, con este 50% ¿usted qué quiere hacer? Y yo le dije, pues montemos una fundación por Colombia. Y me dijo, listo, arranque, que yo sigo gestionando trabajo, pues yo sigo haciendo ventas del negocio que él traía y usted empiece con su sueño. Yo me demoré 2 años en estructurar todo lo que yo me soñaba alrededor de lo que veníamos estudiando de políticas y demás de Colombia, y ahí nace la fundación, y qué pena que me alargue un poquito con la historia. No, no, está fenomenal porque es tremendamente apasionante y lo que te quería preguntar es, ¿por qué fundación y no una empresa? Yo creo que el tema de fundación era porque, uno, la ERP es una fundación, y yo me soñaba hacer una fundación como la ERP. Si la ERP lo había logrado, porque nosotros no en Colombia. Y creo que ese fue como el principio. Luego, cuando investigamos la diferencia de empresas acá en Colombia entre una SAS o una corporación o una fundación o cualquier tipo de sociedad que se pueda crear,
yo tenía en mente mucho las fundaciones. Y cuando averiguamos diferencia de una fundación y una corporación, la fundación tiene un principio de revisoría fiscal, de mucho mayor control, de tenemos muchos controles a nivel interno en el país. Y yo quería eso, o sea, yo quería ser muy transparente, yo quería ser muy honesto ante lo que ante lo que estábamos creando alrededor de. Y alrededor de eso fue también como las asesorías que recibimos en diferentes personas y finalmente creamos fue la fundación. Para sorpresa mía, también desde casi que los orígenes, casi que a los 2 años de haber sido creados, en las primeras asesorías que fuimos recibiendo, esa era una de las preguntas que siempre me hacían. ¿Por qué no montaron una empresa que es más fácil? Y yo decía, pues es que lo que queremos es una fundación. Y una fundación sostenible, y una fundación que no esté poniendo la mano como una ponchera, y siempre peleábamos contra algo así. Pero también ahí es donde uno dice que la metamorfosis llega. Y como empresa, la fundación, yo la denomino, pasamos de ser fundación 0.0 a 1.0 a 2.0 y hoy me estoy soñando la 3.0, pero empieza uno a transformar pensamientos e ideas, pero para buscar generar mayor réditos y mayor impacto en la sociedad. Y dentro de ellos creamos unas empresas alrededor de la fundación que lo que nos permiten es apalancarnos internamente para generar un mayor desarrollo. Y me lo decía un empresario a principios de este año, me decía, es que si usted no hace plata, entonces no va a poder ayudar a más gente. Haga más plata y si usted hace más plata, pues ayuda a más gente. Y desde hace por ahí 2 años veníamos con el tema, porque hace 2 años promedio tuvimos una crisis con el proyecto de exhabitantes de calle y eso fue casi que si nos hubiéramos dejado ahí, pues era la quiebra, pues uno podría decir, yo ahí me quebré. Y era fácil decir, bueno, yo cierro y me empleo y contra el empleo voy pagando las deudas y miramos cómo resolvemos. Pero también volvió la hermandad y dijimos, o seguimos para adelante juntos y sacamos esto a flote entre todos, o cada uno por su lado y nos independizamos y cada uno o se monta en un empleo o miramos qué hacemos. Creo que ahí también fue esa sabiduría de madre, dijo, todos en la cama, todos en el suelo, íbamos para adelante, todos juntos y unidos como familia, y vamos a salir de esta, así nos toque recogernos un poco más. Y nos recogimos lo que teníamos que recogernos. Yo lo denomino también la organización es como un acordeón. Cuando estamos muy bien, eso amplía y cuando hay crisis, pues se recorta lo que haya que recortar. Y llegamos, yo creo que a una organización de punto de equilibrio, éramos más o menos unas 30 empleos, unas 30 personas. Yo llegué a tener 82 empleos directos y 231 indirectos. Y mira que el acordeón se bajó a 30, pero con estos 30 logramos mantener una estabilidad y decir, bueno, tenemos que ser capaces de volver a levantar vuelo. Y también se rodea uno de entidades buenas y de actores positivos que lo que hacen es decirle a uno, hágale, trabajando sale de esto. O sea, vamos a seguir trabajando, no se preocupe que trabajando se resuelven las cosas económicas. Y ahí empezó esa nueva versión de Salvaterra, yo la denomino 1.0, y empezamos a hacer unos procesos con diferentes asesores, entre ellos, uno de ellos es Robinson Valderrama, que ha sido para mí una pieza clave, fundamental en esta nueva etapa. Y, y fue quien me empezó a decir, venga, pintemos bien toda la organización, pintemos bien todo lo que usted ha creado, porque hay que darle valor a todo esto. No podemos quedarnos solamente en el pasado y en la crisis económica que se vivió, sino proyectemos el presente y el futuro hacia dónde vamos a apuntar. Y esto es una organización que tiene mucho peso para el país, tiene un discurso coherente, tiene un ADN coherente. Vamos a lograr que esto se catapulte y cada vez más genere mayor impacto. Entonces creo que ahí logramos concebir un cambio y ese cambio fue también muy positivo para todos nosotros y fue también decir, bueno, ¿qué hay que hacer para sacar adelante la organización? Y por ende, pues yo mantengo como una doble responsabilidad porque la fundación es familiar. Entonces de esta fundación comemos 4 de mis hermanos y generar esa responsabilidad de si yo me quiebro, entonces la economía familiar somos 4 afectados, pero si yo la levanto, entonces somos 4 beneficiados adicional a todos los empleados que logremos generar impacto. Pero ahí fue como también ese momento de qué hay que hacer para volver a surgir. Y dentro de esos qué hay que hacer salieron 2 temas. 1, conseguir una red de aliados, de inversores para el desarrollo rural,
y empezamos a generar unas inversiones con propósito, diferenciales al mercado y a lo tradicional. Y luego también fue una reflexión que nos invitó también la pandemia, esa fue una reflexión del año pasado, y era busquen donaciones. Nosotros somos una entidad que ya tenemos 10 años y nunca habíamos buscado una donación, pues no éramos la empresa o la organización que buscaba donaciones porque, hey, ¿quién me dona? Y incluso nos daba pena pedir plata, pues pedir plata o salir a donar o poner el botón dona aquí o cualquier cosa. Y llevamos casi que 1 año y medio, casi 2 años con pensándonos en cómo salir con una estrategia de donaciones y qué puede moverle a la gente realmente donar, pues porque donar no es simplemente dar 100 pesos, eso tiene que tener un propósito mayor de por qué dar un recurso. Y lo hicimos con un amigo de mi hermano mayor, precisamente, y él le dijo a un amigo empresario del B, es que mis hermanos tienen una fundación y ahorita hay una situación que los ha golpeado. Y este señor se sensibilizó y automáticamente dijo, no, venga, vamos a apoyarlos y yo les creo. Y empezó un tema diferente, o sea, como que nos cambió automáticamente el chip y ya dijimos, salgamos con la campaña de donación y la campaña realmente la lanzamos hace unos 15 o 20 días, pero fue como un tema de miremos qué pasa, pues vamos a buscar un nuevo fondo y los recursos que vamos a traer vía donación no son para un proyecto específico, sino para poder concebir mucho más grande la organización y hacerla mucho más sólida económicamente para que eso genere una rentabilidad y una mayor renta para la sociedad en general. Es que llevas 10 años de operaciones y dos en este, si me permites la palabra, renacer de la fundación. Pero antes de continuar, me gustaría saber a qué se dedica la fundación y si ese propósito inicial de hace 10 años se transformó o se complementó con esta crisis que me cuentas. Yo te diría que se definió mejor. O sea, yo creo que nosotros hicimos un ejercicio con los equipos, con asesores, con junta directiva, con colaboradores y con externos, pues con personas externas a la organización el año pasado, en medio de la pandemia, porque yo digo que la pandemia nos dio 3 horarios, la mañana, la tarde y la noche. Entonces yo jugaba, eso fue como una intensidad laboral impresionante porque nos tocó reinventarnos en muchas de las cosas, pero parte de ese ejercicio era cómo redefiníamos la organización y cómo nos estaba viendo la sociedad a nosotros. Y a mí me gustó mucho el ejercicio porque precisamente Daniel y David casi no aportaban, pues casi no eran los que hacían la definición la hacían los demás de lo que veían de nosotros. Y esa definición era, Salvaterra trabaja con pasión, con honestidad, con unos valores para transformar el agro de Colombia desde la construcción de tejido social rural. Y cuando miramos eso, realmente era nuestro sueño desde el origen y era, como nos decía Robinson, hay que volver a la esencia. ¿Qué fue lo que los definió ustedes hace 10 años? ¿Qué es lo que han hecho durante estos 10 años de manera, digamos, no sé si la palabra sea desordenada, pero es cabe, y es que uno va haciendo una empresa sin un orden específico, uno empieza a construir, a construir, a construir, pero uno no está mirando lo que está construyendo hasta que yo lo denominaba un rompecabezas, y yo me definía como una organización rompecabezas, que cuando yo cogía una pieza, cabía, pues pegaba perfecto con la otra, pero finalmente ese rompecabezas a dónde nos estaba llevando y qué era lo que estaba pintando. Y creo que esa definición que ya salió el año pasado nos volvió a conectar con todo lo que habíamos soñado. Entonces yo diría que nos redefinió y ese momento nos lleva a esa metamorfosis donde yo digo, esto se estaba poniendo cada vez más bonito. Y empezamos a encontrar un mapa de acción y un mapa de control donde decíamos, la plata sí hay, sí tenemos los aliados para seguir haciendo bien, pero ahora ¿qué tenemos que hacer para hacerlo mejor? Y empiezan una serie de procesos, de protocolos, de dinámicas empresariales que ya uno empieza a entender cada vez más, porque finalmente yo creo que ese es uno de los vacíos que posiblemente mi hermano y yo tuvimos y eso fue una de las reflexiones que salieron a partir de la crisis de ese contrato y luego de la pandemia y era, nosotros teníamos unos vacíos administrativos, pero empezamos a decir, bueno, ¿y cómo lo suplimos? Pues, ¿qué hay que hacer? Traigamos un administrador, traigamos al administrador. Aquí hay que traer un contador, traigamos contador. Hay que traer más conocimiento, traigamos más asesores. Y empezamos a traer gente que nos ayudara a construir lo que nos hiciera falta por construir. Y todavía hay mucho por construir pues, hacia adelante.
pero eso fue lo que nos permitió pues una Salvaterra 1.0. Y Salvaterra yo la denomino hoy con tres principios claves, y es que nosotros fortalecemos desde la etapa de siembra hasta la cosecha. Y en esas tres palabras, que es fortalecer, sembrar y cosechar, hay tres ejes principales. Uno, un centro de investigación, este lo lidera Daniel, mi hermano, quien como yo, pues nos soñamos diferentes cosas todos los días, entonces empezamos a crear y a co-crear cosas nuevas. Y a partir de este centro de investigación salen investigaciones que hoy se vuelven esas nuevas empresas. Y por ponerte un ejemplo, empezamos un desarrollo de un desinfectante natural y hoy ese desinfectante mata el COVID en 5 minutos. Nos ganamos un premio el año pasado y este año nos reconocieron ese aporte a la sociedad en Colombia. Y finalmente estamos todavía en esa estandarización para llegar al mercado, porque el mercado es otro mundo y esa parte comercial y agrologística, por decirlo de alguna manera, es otro capítulo que estamos aprendiendo durante este año. Y logramos conectar eso. Entonces, todo lo que nace en una investigación se transforma en un producto, ese producto se transforma en una empresa y esa empresa pues tendrá que tener su propio vehículo de inversión y de gestión empresarial. Pero como está ese producto, hay unos 25 productos para la agricultura orgánica o sostenible, hay hongos, hay microorganismos, hay microbiología, bueno, hay de todo un poco y hacemos insumos al punto de cada cultivo. Entonces nos volvimos especialistas en tomate orgánico, en aguacate orgánico, en mango orgánico, en lo que nos tengamos que especializar, hacemos investigaciones. Primero nosotros hemos quemado 3, 4 veces el mismo cultivo, porque eso hace parte de la investigación, pero luego de que investigamos y tenemos la información, trasladamos el conocimiento a la población rural o a los proyectos productivos que logramos encadenar. Entonces, este es el primer eje. El segundo eje lo lidera otra persona que es del equipo, en este caso Uber, y es la línea de la integración social rural. ¿Cómo integramos realmente a la comunidad rural, pero cómo la conectamos con el mercado? Y nosotros hemos defendido mucho el concepto de que nosotros no somos un comercializador más, sino que somos un integrador social. Y lo que hacemos es, por un lado, integramos el producto para poderlo llevar al mercado, estandarizamos, mejoramos calidad, hacemos toda la parte agrologística, pero adicional a eso devolvemos socialmente al productor un pago justo. Nosotros estamos transformando, por ponerte un ejemplo, en el Catatumbo, que es una de las zonas de mayor conflicto colombiano, productos que al productor le pagaban entre un 15 y un 30% del valor del producto final, nosotros le estamos devolviendo el 70% del valor de la venta final al productor y la operación logística se queda con un 30% promedio. Entonces, aquí no incluye sello de comercio justo, ¿no? Esto es totalmente no, iniciativa de ustedes. sí, esto es iniciativa nuestra, ha sido todo un modelo diferencial, realmente lo ha apoyado el gobierno nacional, logramos que esto lo apadrinara, por poner un ejemplo, Grupo Éxito, es la cadena de retail más grande de Colombia, pero adicional a eso ya tenemos aliados como la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, y se escaló a Presidencia de la República y eso ya se está volviendo un modelo nacional para llegar a todas las zonas PED, que son zonas de posconflicto y con un desarrollo o enfoque territorial que son programas realmente que tiene el gobierno para poder generar un desarrollo rural integral en Colombia. Y nosotros somos un caso que estamos logrando hacer esto en el Cauca, en el Catatumbo, ahorita en Córdoba, lo hemos hecho en Antioquia en general, que es poder lograr ser mucho más responsables con el productor, pero acompañándolos no solamente en la transacción comercial, sino en generar todo un desarrollo integral a ellos y a sus familias y también acompañarlos en cómo reinvertir mejor esa venta o ese dinero en su predio, en mejorar el cultivo, en mejorar las condiciones de vida de ellos, en acompañarlos en todo ese proceso, digamos, humano que hay alrededor de la producción de alimentos. Ese es nuestro segundo pilar y el tercer pilar es la consolidación de comunidades rurales, que esa la lidero yo en estos momentos. Ese es mi caballito de trabajo y es donde yo empiezo a emprender proyectos de diferente índole en seguridad alimentaria, en desarrollo rural integral, en reforestación, en manejo ambiental, en manejo de residuos, entre otros. Y lo que logramos es conectar 5 principios. Por un lado, la parte nutricional de las familias. Por el otro, el tema ambiental de lo que rodea a estas familias, sea el agua, la conservación, los suelos, la contaminación, el manejo de residuos, entre otros. El tema del desarrollo económico de ellos como empresa familiar o como núcleo. El tema social, y es toda esa construcción de tejido social, de nuevos liderazgos, de generación de valor, de confianza, entre otros. Y ya pues la parte técnica
agropecuaria que implique el desarrollo del tipo de proyecto que sea financiado. Entonces, esos son los proyectos que yo lidero alrededor de esta consolidación, pero si vos vas viendo, todos tienen un hilo conductor, todo se conecta. No es que estemos trabajando de manera independiente, sino que todo esto conversa unos con otros y lo que hace es que logremos tener una organización integral para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria de Antioquia y Colombia en este caso. A pesar de que Colombia es un país rico en recursos naturales, con tierras fértiles y demás, me llama la atención un poco este tema de la seguridad alimentaria. Y si me permites, me gustaría mucho que nos definieras primero qué es la seguridad alimentaria y por qué es importante trabajarla en Colombia. Pues ve, yo creo que la seguridad alimentaria tiene varios principios, tiene unos principios claves alrededor del acceso al alimento, la inocuidad del alimento, el tipo de alimento que se está consumiendo la gente, el cómo se preparan los alimentos, o sea, todo lo que hay alrededor del alimento, desde la producción hasta el consumo. Y hablamos de que Colombia tiene una población o una zona rural de más del 70%, pero las zonas urbanas, y nos vamos en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá solo produce, o Medellín como municipio, donde estamos más o menos 3 millones de habitantes, solo produce el 1% de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, cuando miramos ya la cifra del 1% de lo que consumen 3 millones de habitantes, no estás consumiendo nada. Entonces, ahí hay un primer factor de inseguridad alimentaria, no hay acceso al alimento de manera directa, dependemos de otros. Luego, si nos vamos al Valle de Aburrá, que podemos estar llegando hoy a los 4 millones de habitantes, son el 3% de los alimentos. Entonces uno dice, bueno, el 3% para 4 millones y pico de habitantes, no, pues aquí hay algo que no está funcionando. Cuando acá hay tierras, acá hay suelos, acá hay agua, acá hay acceso a un montón de cosas que podríamos poner a producir. Pero vienen las dinámicas y las lógicas que incluso yo hace por ahí unos 8 años, más o menos, empecé a incidir un poco en las mesas técnicas de agricultura acá en Medellín y me encontré con unas teorías donde decían que en Medellín no se puede producir comida. Y yo decía, ¿pero cómo? Pues si yo tengo profesores que producían comida en el desierto, en África, en Oman, en otras regiones del mundo, ¿cómo me van a decir que en Medellín no se puede producir? No, es que aquí hay mucha ladera. Yo sé, pues es que hay tecnología para la ladera, pero es que no hay recursos, no, es que los recursos se sacan si está la tecnología. Entonces empezamos a tener unas discusiones muy técnicas en su momento y yo me tuve que respaldar mucho de la universidad. Realmente ahí fue cuando yo también me apoyé de un convenio que tuve que firmar con la ERT hace unos 6 años más o menos, el primer convenio, luego firmamos otro, pero era poder tener el respaldo académico de los profes y decir, venga, es que esto yo no me lo estoy inventando, esto ya hay pues hay un montón de estudios que dicen que sí se puede. Finalmente logramos conectar el primer proyecto de ciudad aquí en Medellín. Ese primer proyecto fue para las laderas de la ciudad donde, pues, digamos, está la mayor pobreza de Medellín, en la comuna 1, 3, 6, 8 y 90. Y son los barrios periféricos. O sea, es como, imagínate, la última punta de la montaña donde hay casitas y al final ya sigues potreros hacia arriba. Entonces nosotros empezamos a conectar todas esas zonas en un proyecto que nosotros, pues, que la alcaldía de Medellín tenía y logramos nosotros transformar un concepto, porque ellos querían sembrar flores, porque Medellín es la ciudad de las flores, y yo les dije, no siembren flores, sembremos comida, pues hay un montón de hambre alrededor, generemos un cambio, y logró calar la idea hasta que logramos conectarla, y eso era un tema de seguridad alimentaria. Entonces, te voy a poner un ejemplo que incluso lo puse en un TEDx, es una cosa que tuvo que ser curada, pues porque los TEDx no dejan que uno diga mentiras. Una realidad de nosotros es la que yo tenía niños que salían a la escuela con aguapanela y cartón remojado. Y eso era inseguridad alimentaria. O sea, ¿qué hacía la mamá? Lo mandaba con el estómago lleno, pero de cartón. Y claro, eso para el niño le soportaba el hambre para llegar al almuerzo y era el único alimento que tenía el niño en el día, el almuerzo o el alimento que le dieron en la escuela. Y al final del día llegaba a la casa y le daban otra aguapanela con cartón remojado para dormir. Entonces, esa realidad fue bastante fuerte. Yo tuve varios casos así y lo que logramos nosotros definir fue, venga, ¿qué hay que hacer para poder cambiar esto? Y hoy en día esa misma familia o ese mismo niño, que yo ya pues digamos que hemos venido haciendo monitoreo y seguimiento, el niño pasó de inseguridad alimentaria, el niño pasó a tener un batido verde en casa, luego la huerta pasó a generar una transacción que nosotros lo llamamos trueque, y era yo intercambio 2 lechugas por 2 huevos o 2 lechugas por 1 kilo de carne,
por lo que fuera, y empezamos a generar una nueva dinámica económica alrededor de estos barrios y alrededor del acceso a los alimentos. Entonces, yo te diría que esa inseguridad alimentaria que vivimos aquí, esos a 20, 30 minutos de mi casa, no había que irse muy lejos. Entonces empezamos a transformar ese concepto de inseguridad alimentaria alrededor de esto y esto se volvió un eco y empezamos a demostrar que las tecnologías o las nuevas tecnologías en el marco, hoy yo la verdad no me caso con un concepto técnico, yo digo que eso puede ser agricultura orgánica, agroecológica, responsable, biodinámica, ahorita la llaman regenerativa, o sea, yo no me peleo con ninguna teoría del mundo, simplemente yo digo, hay que hacer las cosas bien. Bien por quien se lo consume y bien por la sociedad y bien por el medio ambiente. De ahí para adelante, esto es sostenible. Y ese ha sido nuestro principio de la agricultura y nosotros picamos en los diferentes modelos técnicos de producción y extraemos lo mejor, siempre buscando la sostenibilidad del productor. Y así es como hemos venido desarrollando la agricultura que nosotros manejamos y no es una agricultura basada en químicos ni en el petróleo ni nada así, sino en el principio de materias primas locales y que podamos generar valor y desarrollo. Y así nació también una planta de producción de insumos que tenemos y es en la que estamos hoy procesando entre unas 300 a 500 toneladas año de diferentes residuos de la industria de acá de Antioquia y logramos conectar eso para generar un valor agregado a los productores. Y para ahora y gracias al Espíritu Santo, esas aguapanelas nos sirven para poder transformar en la agricultura de Colombia. Y estamos en conversaciones muy interesantes para poder decir, venga, esto funciona acá y hay que generar una escalada mayor en este impacto. Entonces, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, devolviéndome a tu pregunta, Medellín produce el 1, el Valle Aburrá el 3, el departamento de Antioquia el 27, el 29%, el 71% es importado. Y cuando nos vamos a eso, entonces la bandeja paisa, que es un plato típico de Antioquia, no es tan paisa. El arroz viene del Huila, el plátano viene de otra región, el frijol viene de otra región, y así sucesivamente yo te la desarmo y eso no viene de Antioquia. Entonces ya no es tan paisa. Y ese es un dicho que yo utilizo en algunas conferencias porque finalmente es volvernos a conectar con el alimento y es cómo nos volvemos a conectar con lo que producimos en casa. Incluso yo tengo una teoría y es, así sea una aromática, así sea tenga una planta aromática y que quien te visite dale una aromática sembrada por tus manos, cosechada por tus manos y preparada por tus manos. Y creo que eso empieza a marcar una diferencia. Y aquí nadie tiene que ser experto en producción de alimentos en casa. Aquí cualquiera puede producir. Que hay unos principios técnicos, sí, pero eso se aprende en el camino. Si queremos producciones de escala con alta tecnología, pues también las hacemos. Hoy tenemos un programa que se denomina Agricultura 4.0 bajo protección, que son invernaderos, con toda la tecnología de punta israelí. Esto es un programa que la Secretaría de Agricultura nos aprobó el año pasado en Marinilla, un proyecto que se le invirtió aproximadamente 1 millón y pico de dólares, 1,5 millones aproximadamente, y que hoy en día está transformando una región completa porque nos volvimos el ancla y el ejemplo de la agricultura orgánica 4.0. Y volver eso es pasar de un tomate, por ejemplo, en una mata donde producías, vamos a decir, 6 kilos por mata, a hoy estar en 15 kilos por mata en agricultura orgánica. ¡Wow! Eso cambia completamente el concepto, pero eso es resultado de la investigación. Y ahí es donde yo le digo a Dani, viejo, usted tiene que ser el mejor en esta investigación y no podemos cometer errores. Ah, que quemamos 400 matas en la primera, no importa, pero sáqueme 400 muy buenas. Y pasamos, por ejemplo, un laboratorio de 400 matas a 40.000 matas hoy en producción. Y ya esas 40.000 matas son un éxito, generamos valor agregado, generamos empleo digno, generamos conceptos de sostenibilidad, hablamos de unas aulas de formación, no son netamente aulas productivas, sino aulas de formación productivas, donde traemos agricultores de diferentes zonas de Antioquia, les enseñamos, viene gente de otras regiones a verlo y empieza a transformar el agro. Y ahí es donde yo digo, me conecto con lo que queremos hacer, y es transformar el agro de Colombia, construyendo tejido social rural, con una honestidad, con unos valores y unos principios que fueron fundados por mi mamá seguramente y por mi abuela, pero que finalmente esto se vuelve un ADN familiar y empresarial. Pues David, me dejas realmente sin palabras y asombrado, maravillado de todo lo que me cuentas. Además que como buen paisa tienes un muy buen discurso, un discurso muy hilado y que cuentas la historia con mucha pasión.
y se siente esa pasión y de verdad que es muy interesante. Y me llama la atención algo que decías, que conectas tu propósito nuevamente. ¿Realmente crees que ese propósito sigue ahí permanente, tuyo, ha evolucionado, ha cambiado? ¿Y crees adicionalmente que definir un propósito a nivel personal ayuda en el transcurso de la vida? Sí, yo creo que uno se tiene que trazar el futuro. Y yo ahorita pues estoy pasando por una situación de salud, pues te soy sincero, yo tuve una cirugía hace ya casi 9 meses de columna y llevo 9 meses incapacitado, entonces yo me he repensado y reinventado muchas cosas este año, pero esa reflexión a la que voy es cuál es nuestro gran propósito, uno como persona, otro como familia y otro como empresa. Y era también como me lo decía un gran amigo que es Carlos Eduardo Restrepo, me decía, si lo visualizas, lo logras. Y yo creo que hay una teoría a nivel mundial de la visualización y yo he venido trabajándole al tema y es como un tema de metaprogramación y si uno se lo sueña, uno lo logra. Y yo le decía a él que muchas veces el problema mío es que yo sueño en grande, entonces mis sueños son muy grandes y se me logran cosas muy grandes y por ende las responsabilidades son muy grandes, pero que finalmente solo no lo hago, solo lo hacemos en todo un equipo y un equipo que me respalda y me soporta. Y también aprendí este año de aprender a delegar. Yo creo que uno puede tener el gran sueño, pero hay que aprender a delegar. Y delegar no es perder el control, no es simplemente soltar la organización, sino aprender a que otros pueden hacer el bien como uno quiere que se haga, pero hay que dar también la confianza y la responsabilidad en otros para que esas cosas sucedan. Y creo que eso también fueron de esos grandes aprendizajes de este año y de estos últimos años, lo diría yo, y es cómo realmente esto se conecta con lo que uno es y esa esencia. Y yo siempre valoro es la familia hoy primaria, que es mi mamá, mis hermanos, pero también esa familia que hoy estoy construyendo. Yo hace 2 años me casé, precisamente un 7 de diciembre, y hace unos días le decía yo a mi esposa las 24 cosas que yo valoro de ella por estos 24 meses de convivencia y de construcción conjunta. Y yo creo que ahí es donde empieza esa esencia. Esa esencia no es permitirnos irnos a lo material, porque finalmente pues uno regala un detalle y es un detalle muy bonito, pero más allá es la esencia, es el ADN de uno, que más te conecta con esa otra persona. Pero si uno se va a la conexión de uno con uno mismo, es lo que yo también he dicho, yo siento mucho el corazón y lo que el corazón me diga, pues yo le pongo un poco la razón, porque finalmente pues hay que llevarlo a la razón, pero el corazón me mueve a mí, me dice, hay que hacer esto, así no esté bien o así cometa un error o todavía no esté seguro. Y a veces he aprendido mucho por ese sexto sentido que uno podría decir que existe, pero también ese sexto sentido del corazón es el que hace que uno transforme corazones y toque corazones. De hecho, yo tenía hace unos días, o a principios de este año, una persona que en un comité directivo me decía, es que aquí lo que hay que hacer es tocar corazones, transformar corazones desde la fundación. Y yo creo que ese es el gran foco de no solamente la organización, sino de nosotros como personas, y es cómo logramos transmitir y conectar al otro desde esa esencia que es el corazón. Finalmente, eso que nos mueve con pasión, con responsabilidad, con ganas, y es, venga, ¿cómo conecto? ¿Cómo logro llegarle al otro desde esa esencia y ese ADN que trascienda? Y me han pasado cosas muy, muy curiosas. He tenido experiencias con personas que a veces conozco, no sé quiénes son, cuando les echo el cuento de lo que hago, sorpresa mía, eso se abren 10 puertas detrás de cámaras y uno se queda sorprendido porque finalmente el propósito es superior y cuando ese propósito es superior, eso conecta realmente a los corazones y me encanta el nombre de tu programa porque finalmente conectar esos propósitos hace que se abran otras puertas y generemos un eco mayor por una mejor sociedad y por eso pues también te agradezco el espacio y la invitación y a la vida porque, y a Dios que nos puso en el camino, yo lo denomino diosidencias, no es casualidad, estos son diosidencias o causalidades de la vida y son las cosas que van pasando en el día a día para que todo realmente suceda. Y de hecho yo hace por ahí unos 10 11 años me acuerdo que yo le decía a mi mamá, es que si yo monto esta fundación es para que el de arriba me la maneje, yo solamente voy a ser como el que timonea. Y cuando se vienen los momentos alegres, yo le doy gracias a Dios, pero también cuando vienen los momentos tristes y de alta tensión, le digo, bueno, viejo, y entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿me vas a dejar ahogar o me vas a ayudar? Entonces, empiezan momentos también de reflexión y de decir, venga,
tenemos que seguir adelante, aprender permanentemente, tener esa humildad de aprender y de poder ser capaces de aprender de los errores, pero también de reconocerlos y de transmitirlos en el buen término de la palabra para que no se cometan más y poder lograr ir moldeando cada vez más una organización que se pueda volver un referente y un ejemplo, no solamente para nosotros los antioqueños o los colombianos, sino que esto se vaya volviendo un tema que escale a nivel internacional y que se vaya generando un eco que trascienda fronteras. Ese es realmente el propósito superior y creo que mi hermano y yo nos lo soñábamos en un principio y creo que en el primer video que hicimos de la fundación él decía queremos llegar a toda Latinoamérica. Ese era el principio. Hoy creo que estamos llegando a diferentes partes del mundo, a diferentes corazones que se están transformando por lo que están viendo acá y hemos servido de puente para muchas cosas, tanto para tesis de maestría, tesis de grado, voluntarios, proceso de paz en Colombia, procesos de resocialización, procesos de trabajo con niños, con población vulnerable, con N cantidad de poblaciones que yo digo, a veces cuando yo empiezo a mirar ese recuento de impacto, yo digo, miércoles, pues lo que estamos haciendo es muy grande, pero no lo habíamos visto de esa manera y creo que esa fundación, esta organización 2.0, 3.0, la 4.0, las que vengan en su versión mejorada serán ese principio de hacer las cosas bien con ganas y con esa pasión que tenemos y con el principio de seguir, yo creo que el ejemplo de mi madre y de mi abuela de esa hermandad que dejaron en nosotros y poder conectar eso para que más seres humanos se conecten por un bien común. David, además de tu madre y de tu abuela, que me cuentas que han sido los faros de tu vida y la de tu familia, ¿tienes algún referente adicional que te haya servido de inspiración o que te sirva actualmente de inspiración o de reflexión? Pues yo te diría que hay muchos angelitos que podría nombrar, pero yo creo que una de ellas es María José Retana y su familia, que sirvieron de faro en su momento con la beca académica, pero creo que una amistad que está ahí, que hay una hermandad eh, como principio de vida y que nos hemos considerado más que quien me dio la beca es una hermana de la vida y una persona a la que le confío muchas cosas. Majo tuvo un accidente de niña y, y ella tuvo, pues, digamos que una situación de salud bastante delicada y que hoy en día, pues, sigue con vida porque al principio decían que no iba a vivir mucho tiempo, pero ya está graduada, maneja 2 idiomas, es ejemplo para muchos de nosotros de resiliencia, de capacidad, de si lo quiero lo logro, si hay que hacer terapia la hago, todo ese tipo de cosas. Y yo ahorita que estoy pasando por esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, esta situación de salud, pues me lleva a decir, Majo es un ejemplo. Y durante estos meses de cama, ella ha estado ahí y me llama y me muestra videos y me dice, hagamos este ejercicio, mira, puedes hacer esto, camina en el agua, o sea, y sigue estando ahí y sigue como humana, pues como hermana, pues no es un tema de lejanía, porque la distancia, pues ella en Costa Rica, yo acá, sino de sentirnos cerca del uno del otro. Entonces yo te diría que Majo y su familia pueden ser uno de ellos, y así como ella pueden haber muchos más, pero yo creo que ella en su propósito de vida y en eso que hizo su familia conmigo fue cambiarme a mí también un poco el chip y devolverme a Colombia a transformar mi mundo más cercano, fue gracias al papá de María José y de ella como familia. Entonces yo te diría que ellos sirven de faro y todo permanentemente sirven de faro. Cada que puedo, pues las veces que he podido volver a Costa Rica, voy es a donde ellos y trato de volverme a conectar con esa esencia y ese ADN que ellos me emiten. Te podría decir de profesores de la ER, de compañeros de la universidad, de colegas, de personas incluso acá de Medellín, de referentes acá de ciudad que sirven de ejemplo, pero serían una lista pues incansable. Entonces, yo creo que por tiempo solo me quedaría con María José y su familia. David, ¿y en tu vida personal incluyes factores de sostenibilidad? Sí, claro, permanentemente. O sea, aquí apago luces, aquí si no estoy usando algo lo desconecto,
Si tengo el reciclaje, separo el reciclaje, separo las verduras, pues hago, digamos que procesos de base a nivel personal en mi hogar, pero eso mismo se hace donde mi mamá, eso mismo se hace pues, en las diferentes casas de mis hermanos, porque finalmente yo creo que es un tema de coherencia, es un tema de coherencia con la organización que representamos, pero más allá es también de coherencia con ese impacto que tenemos que dejarle a la sociedad alrededor de esto. Sí o sí soy un promotor de sembrar árboles. Este año promedio creo que cerramos el año con unos 60.000 árboles como organización. Tengo una meta de sembrar 1.000.000 de árboles y ya montamos el primer vivero. Estamos arrancando el vivero forestal como organización para poder estimular cada vez más esto. Son temas que a mí me apasionan y creo que el origen de la fundación fue ese, cómo aportarle a la sostenibilidad del país y esos primeros 2 años que yo tuve antes de crear la organización, pues antes de que se creara la fundación, digamos, bajo norma pues colombiana, fue eso, fue hacer un comparativo y fue otro momento académico, me tardé un montón y era coger las políticas colombianas de medio ambiente, de sostenibilidad, de agricultura y demás, versus el pensum académico que tuve en la ERT y empezar a cruzar y a encontrar dónde habían vacíos o dónde podíamos encontrar encajes alrededor del desarrollo rural del país. Y incluso el primer eslogan de la fundación era ambiente y sociedad, cómo logramos conectar el ambiente y la sociedad y luego en la evolución pasó a desarrollo rural y ya hoy digamos que todo está en el marco del desarrollo rural del país, entonces hace parte integral de, pero yo diría que sí, o sea, sí o sí hay que promoverlo, hay temas de huella de carbono y demás que las estamos incluso midiendo, ahorita estoy acompañando una tesis de grado para estudio de Salvaterra alrededor de esto y la intención es poder medir también cómo estamos generando una organización carbono neutral alrededor de lo que hacemos, que el impacto nuestro es muy grande, pero que siempre lo hemos traído muy silencioso. Y ese es otro de los aprendizajes de este año y del año pasado, y es hay que contar más lo que hacemos, porque mucha gente no sabe lo que hacemos. Y creo que ahí es donde empieza esto a cobrar mayor sentido desde las comunicaciones, y ese es mi próximo paso el próximo año. Estupendo. David, un recurso, un libro, un documental que nos quiera sugerir como fuente de inspiración. Ve, yo creo que hace poquito vi uno que se llama Ves al suelo en Netflix, que me llamó mucho la atención. Creo que es un documental que le da todo el sentido al suelo y la agricultura se basa en el suelo. Yo te diría que desde esa mirada ese sería un documental desde lo técnico. Como libros, yo creo que yo mis libros son más que todo laborales, más ahorita de gerencia estratégica, de empresa, de cubrir de pronto a partir de lo que leo esos vacíos administrativos que de pronto tengo de la organización, pero también leo mucho lo que me asesoran, o sea, libros que me recomiendan. Entonces, ahí te diría que casi todos están orientados a tema empresarial y estrategia. De hecho, ahorita estoy terminando uno que es estrategia emergente y me ha parecido muy interesante porque es repensarnos la organización no desde la estrategia dura y gruesa o desde las definiciones que uno da en un momento, sino teniendo la flexibilidad de cómo esa organización se reconstruye al nivel interno y yo lo llevo a mi modo de ver es la metamorfosis que la organización tiene que tener sí o sí para crecer y desarrollarse en el tiempo. Yo te diría que esos son como los libros, el libro más reciente y que pues, casi todo lo que estoy leyendo va muy orientado a tema empresarial. Muy bien, David. ¿Y dónde te puede encontrar la gente a tu fundación y a ti en redes sociales, tu página web? Bueno, yo creo que por página web es www.fundacionsalvaterra.org. En LinkedIn, en David Villegas García, también está la Fundación Salvaterra. En Facebook, en Twitter y en Instagram también Fundación Salvaterra o Funda Salvaterra, no, depende de cómo se busca, aparece. Y yo como persona también, David Villegas García en todos, pues no estoy escondido a la sociedad. Ahí estoy también disponible para quien nos quiera contactar totalmente a disposición. Y mi correo electrónico es de avillegas@fundacionsalvaterra.org, a total disposición para todos.
Estupendo. De todas formas, yo para los que nos están escuchando, yo todas estas señas las dejo en las notas del programa para que puedan acceder a ellas de manera mucho más fácil. David, pues nuevamente ha sido un verdadero placer. No te imaginas todo lo que he aprendido con esta conversación. Me has tocado lo más profundo del corazón siendo colombiano, admirando el trabajo que haces y orgulloso por sentirme colombiano y ver cómo un colombiano está haciendo tanto por tantos. De verdad, gracias, no solamente por concederme esta conversación, sino por todo el trabajo que estás haciendo. No, muchas gracias, Samuel, y creo que tu propósito se tiene que multiplicar en 1000 y gracias porque somos el octavo y eso también para nosotros es muy representativo y más bien 1000 gracias por permitirnos difundir por medio de tu programa lo que hacemos y que lo hacemos con pasión y amor por Colombia, por el mundo y por quien nos escuche. Estupendo, David. Pues mis mejores deseos para Fundación Salvaterra, lo mejor para ti, tu salud, tu familia y que sigan adelante. Muchas gracias, David. Vale, Samuel, 1000 gracias. Gracias por quedarte conmigo. Si te ha gustado este episodio, es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales. Encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com. También podrás seguirme en Twitter y en LinkedIn. Hasta la próxima.